Esta es la iglesia de Santa Teresa. Aquí hemos quedado con un aragonés de Daroca, el Padre Ángel, que vino por primera vez en el año 1961. Hola, buenos días, Padre Buenos Ángel. días. ¿Qué tal? Laura, Soy ¿qué Laura, tal? de Aragoneses por el Mundo. Bienvenida, bienvenida. Muchísimas gracias. Bienvenida. ¿Aquí qué está? ¿Es su iglesia? Esta es la Basílica de Santa Teresita del Niño Jesús, una iglesia en Medio Oriente y aquí en el Cairo, donde la visitan hasta los musulmanes. Hasta los musulmanes vienen a rezar a Santa Teresita. ¿Y cómo un aragonés llega aquí, al Cairo? Pues yo soy religioso y claro, nosotros hemos hecho los 3 votos: obediencia, castidad y pobreza. Los superiores de Roma me mandaron aquí y aquí estoy. Aquí es mi segunda patria. Su segunda patria que tanto que lleva mucho tiempo aquí, ¿no? Viviendo. Claro, más que en Aragón. Pero, a pesar de todo, no he perdido el deje aragonés. Aragonés, ¿verdad? Y cuando predico allá en España, gente que no me conoce, al salir si me saluda dice: ¡qué aragonés tan majo! ¡Qué deje tiene de aragonés! Este chico cumple hoy 7 meses. 7 meses. 7 meses. 7 meses. 7 meses. Zaragoza. Esta chica tenía sus problemas y yo trabajé con ella psicológicamente y espiritualmente, y luego de 4 años ha tenido el niño. Y está muy contento, de tal manera que le llama Angelito. Y cuando me marché de Huesca, que me mandaron aquí, la gente de Huesca dice: padre, pero que le queremos mucho. Digo: sí, vosotros me queréis mucho, pero allí me adoran. Esta tiene 6.000 mármoles de agradecimiento en 26 lenguas, idiomas diferentes. Chicas o mujeres que no podían dar a luz, han dado a luz. Otras que tenían una grave enfermedad y les ha curado Teresita. Volví a Huesca y me ocupé de hacer un convento pequeño en un espacio que las carmelitas nos habían dejado, que ahora es lo que es la plaza de Concepción Arenal, donde están allí los bancos. En el año 1979 se pensó hacer una obra social para ayudar a la gente del barrio, que en general es pobre. Y entonces se pensó en hacer este hospital de beneficencia, que se inauguró el día 4 de febrero del 79. Y aquí tenemos la farmacia. Estas son las farmacéuticas. تعالوا يا بنات. تعالوا يا بنات. عاوزين يسلموا عليكم ويصوروكم. تعالي هنا. جايك يا لوريس. كويسة؟ أهلا وسهلا. ¿Qué tal es la sanidad aquí en el Cairo? Pues hace mucho progreso, claro, que es un tercer mundo, no se puede hablar con... Aquí los médicos son muy capaces, lo deficiente es la postoperación. Yo no estoy casado, pero tengo chicos y chicas, y este es un chico que lo eduqué yo, es el director del laboratorio. Y yo te digo, Laura, que yo he estado en España, he estado en Francia, he estado en Italia, no he encontrado una persona que haga la cosa de la sangre, sacar la sangre, como este chico. Bueno, y aquí vemos que hay mucha gente. Que por la tarde, está todo lleno. No te digo que en estas clínicas privadas de aquí, de la sección, en julio del 86, hubo 16.000 pacientes que entraron aquí. Ahora nos vamos al Cairo Viejo, donde está todo lo relativo al copto. ¿Y los coptos qué son en realidad? Porque a Los nosotros nos suena un poco raro. Los coptos serían los egipcios auténticos, son los descendientes de los faraones. ¿Y viven en buena relación con los musulmanes? Sí, en general. El pueblo egipcio es muy bueno, pero es pobre. Y claro, se está expuesto a ser comprado con toda la facilidad. Estamos en el Cairo Viejo, en la iglesia de San Jorge, que le llaman aquí Mari Girgies. Mari Girgies es el que sería nuestro San Jorge. Para ellos San Jorge es el que venció al dragón, que es Satanás. Y aquí tienen mucha sensibilidad a las cosas del demonio y cosas de esas.
Y ahora vamos a entrar en esa famosa iglesia que llaman, que es ya copta, la iglesia colgante, que es del siglo III. Es la iglesia más antigua de Egipto. San Jorge viene de aquí. San Jorge de Aragón viene de aquí. Y la Virgen, claro, tenemos la Virgen del Pilar, pero también pasó de aquí. Estos son valores que se han pasado de unas iglesias a otras. El ayudar a los demás le viene desde muy pequeño. No te digo de lo que aprendí en casa, que mi padre era del partido, en Calanda. Esto, ¿cómo se llama? Y jefe de ¿cómo se llama? El subsidio social. Y entonces abrió comedores para la gente pobre. Había muchos que su marido o su mujer habían muerto, muchos huérfanos. Y iban allí a comer gratuitamente. Y mi padre dirigía esos comedores en Calanda. Y a mí me mandaba allí a comer con los chicos. Y ciertamente pues aprendí esa especie de convivencia, de vivir con los pobres, de ayudar a los pobres. Y aunque se fue muy de pequeño, ¿aún recuerda algún momento especial que vivió en Aragón? Hombre, la guerra, cuando mi padre todas las tardes ponía colchones en esto, ¿cómo se llama?, en las ventanas, para evitar cualquier bala o cosas de esas, todas las tardes. ¿Volvemos dentro de poco a Aragón? Si Dios quiere, el día 31 salgo para Madrid, estaré allí 2 días, luego me voy ya a Huesca porque es mi centro, donde abrí la iglesia e hice el convento, y de allí me traslado a Zaragoza. Muchísimas gracias por todo. Que empieza la misa, la dejo Adiós. aquí. Adiós. Gracias. Adiós.